Buenas tardes, jóvenes alumnos. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto verlos, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Esta clase es muy importante sobre la sílaba, sobre secuencias vocálicas y reglas generales de acentuación. Bueno, esos son temas que ustedes ya conocen, saben. Lo importante es que aquí debemos afianzar, reforzar esos conocimientos. ¿Verdad, muchachos? Saben ustedes muy bien que toda palabra está conformado por una sílaba, por lo menos por una, o puede tener dos o más, ¿verdad? Si la palabra tiene una sola sílaba, como la palabra pan, por ejemplo, ¿cómo se llama la palabra por la cantidad de sílabas? Es una monosílaba, muy bien. Y si tiene dos o más, como panes, panera, por ejemplo, ya es polisílaba, que puede ser así desde dos, bisílaba, de tres, trisílaba, de cuatro. ¿Cómo se llama, mis queridos alumnos? Una palabra con cuatro sílabas. Con dos es bisílaba, con tres, trisílaba, con cuatro, a tetrasílaba, con cinco, pentasílaba y así sucesivamente. Muy bien, sí saben mis alumnos. Pero el primer concepto, ¿qué es sílaba? A ver, veamos. Todos coinciden, los especialistas, de que la sílaba es un sonido, o en todo caso un conjunto de sonidos. ¿Ve? A ver, vamos a ubicar esto un poco. Bien, sonido, conjunto de sonidos que se pronuncia en un solo golpe de esfuerzo muscular o de voz, etc. Por ejemplo, luz es una palabra monosilábica. En cambio, si digo parante, es trisilábica, ya es un polisílabo. Triángulo, de igual modo, ¿ves? Tres sílabas. Y observarán ustedes, aquí lo importante, por favor, que en una sílaba siempre va a haber una vocal. En una sílaba siempre va a haber una vocal. ¿Por qué? Porque la vocal es el núcleo de la sílaba. Porque cuando vemos por acá, la sílaba tiene esta estructura. El núcleo, vuelvo a repetir, es una vocal y puede tener una consonante anterior o posterior. Si es anterior a la consonante, se llama margen silábico anterior, ¿no? Consonante. Y si es posterior, la consonante margen silábico posterior. Por ejemplo, a ver, en la palabra guitarra tiene tres sílabas, gui, ta y ra. ¿Cuál es el núcleo silábico? Es la I. Un alumno decía, ¿y profesor la U? No, la U pertenece a la G, porque es un dígrafo. Mucho cuidado. Entonces solamente la I es el núcleo silábico. Y el margen silábico posterior será GU, GU. ¿Por qué? Porque es un dígrafo, vuelvo a repetir, una consonante compuesta. En la TA no hay ningún problema. La vocal A constituye el núcleo silábico y la T el margen silábico anterior. Y en la RA, a la inversa, la R es margen silábico posterior, acá, ¿ve? Y el núcleo es la A. ¿De acuerdo, muchachos? Siempre una sílaba. Por lo menos va a tener un núcleo, ¿no? Una sola vocal puede ser una sílaba. Estará conformada del núcleo. Puede tener un margen silábico anterior o posterior que vienen a ser las consonantes. ¿Está claro, verdad, muchachos? Bien, seguimos. ¿Cuántas clases de sílabas hay? Hay una sílaba tónica y una sílaba átona, por ejemplo. Es lo principal. ¿Qué sílaba tónica? Es la que tiene el acento. ¿Qué es acento? La mayor intensidad de voz, de fuerza, de sonido en una sílaba. Cuando digo, por ejemplo, la palabra claridad, mire, ve, cuando pronunciamos es claridad. Aquí está, ve. Esa es la sílaba tónica. Ahí está el acento. Cuando hablo de acento, no me confunda con la tilde, por favor, es otra cosa. Si digo la palabra molécula,
Una palabra tetrasilábica, como ustedes me han dicho, o tetrasílaba, 4 sílabas, tiene un solo acento. ¿Cuál es la le? Y esa es la sílaba tónica. Las demás sílabas, ¿qué son? Sílabas átonas. La bo, la cu y la A. ¿De acuerdo, muchachos? Ustedes saben, ¿verdad? Las átonas son aquellas que no se pronuncian con mayor fuerza, ¿no? Acompañan más bien a la sílaba tónica, como el caso, por ejemplo, de par y do, en la palabra partí, ¿no? Estre, y ya está, ¿ve? La sílaba tónica la tre, las átonas la es y la ya. Vuelvo a recalcar aquí que la sílaba tónica en una palabra castellana siempre es una sola, no hay más. Las átonas pueden ser 2, 3 o más, etcétera. Clarísimo, ¿verdad? ¿Qué otra clase de sílabas más? Una sílaba libre o se llama también abierta y una sílaba cerrada o trabada. Trabada. Observen. ¿Cuándo es una sílaba libre? Cuando la sílaba termina en una vocal. Termina en una vocal. Por ejemplo, en la palabra ternura, que tiene 3 sílabas, la sílaba libre o abierta será la nu y la ra porque están terminando en vocal. En electoral, 2 sílabas libres o abiertas, la e solita, núcleo silábico, la to terminando en vocal, entonces 2 sílabas libres o abiertas. En cambio, en la palabra respiración, está viendo la sílaba res, está terminando una consonante, y sion está terminando una consonante. Por tanto, ¿qué clase de sílaba es? Trabada, cerrada o trabada. En el caso de en, única sílaba, única sílaba cerrada o tarada, perdón, trabada, cuidado, trabada porque termina en consonante. Las demás son abiertas. Clarísimo, ¿verdad, muchachos? Sí, estamos bien por ahí. Hablen, muchachos. Muy bien, seguimos. Esto, por favor, esto quiero que me tengan mucho en cuenta. Secuencias vocálicas. Debemos recordar en primer lugar cuántas clases de vocales hay. Y recordarán ustedes, hay diversas clasificaciones, pero para este efecto, las vocales se clasifican según el ángulo de apertura bucal cuando abrimos o cerramos la boca al pronunciar esas vocales. Por tanto, serán vocales abiertas y vocales cerradas. ¿Por qué son vocales abiertas? Porque cuando pronuncio, por ejemplo, A, E, O, abrimos la boca grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de vocales son? Vocales abiertas. Y cuando pronunciamos I, U, ni siquiera abrimos la boca, por tanto, esas son vocales cerradas. No olviden, por favor. Clases de vocales abiertas y cerradas. Abiertas A, E, O, cerradas I, U. Esa combinación produce una secuencia en una sílaba. De tal manera, a su vez, producen estos fenómenos. O bien produce lo que se llama un ditongo, o bien un triptongo en primer lugar. Y yo quisiera, por favor, a ver esto un ratito, por favor. A ver, unos efectos especiales que le hemos puesto. A ver, ahí está. A ver, todavía un poquito, por favor. Ya, fíjense, estas secuencias vocálicas en estas palabras, ¿ve? La palabra cuadro, pioner, fuego. Está observando que hay una combinación en la sílaba cuad, de la palabra cuadro, una vocal cerrada más una vocal abierta. Una vocal cerrada y una vocal abierta en la sílaba pio de la palabra pioner.
Una cerrada y una abierta en la sílaba fue de la palabra fuego. ¿Qué resulta? Esta es una secuencia vocálica que constituye un ditongo. Un ditongo. O sea, la primera fórmula del ditongo es esta, muchachos. Miren, vocal cerrada la U, vocal abierta la A. Vocal cerrada la I, vocal abierta la O. Vocal cerrada la U, vocal abierta la I. ¿Qué resulta? Que constituyen diptongos. Se están uniendo con esta fórmula estas vocales en una sílaba. Puede ser un fenómeno a la inversa. Primero puede haber una vocal abierta de una vocal cerrada seguida de una vocal abierta. Como en tai, mira, tai, abierta, cerrada. Feu, abierta, cerrada. También se produce el tono. Y un fenómeno más, una fórmula más, estas son las tres fórmulas del ditongo, inconfundibles, una vocal cerrada y una vocal cerrada, pero tienen que ser diferentes. Saben ustedes que las vocales cerradas son I, U, I. Entonces, como en la palabra cuidado, por ejemplo, entonces aquí tenemos una vocal cerrada y otra vocal cerrada. Primero la U, después la I. Se produce el tono. Aquí primero la I, después la U. Se produce el tono. La palabra, la vocal cerrada U y la vocal cerrada I. Se produce el tono. Y yo quiero que observen aquí lo siguiente. Cuando ustedes van a verificar si es diptongo o no, van a ver que la vocal abierta, aquí hemos subrayado, está subrayada, quiere decir que se pronuncia con más fuerza. Por ejemplo, en la sílaba cua. ¿Cuál pronuncio con más fuerza? No es la cerrada, sino la abierta. Cuadro. Pío, la ove, la vocal abierta. Fue, la vocal abierta es la que se pronuncia con más fuerza. O a la inversa. Si digo tai, en la palabra tai, en la sílaba tai, la vocal abierta A se pronuncia con más fuerza. O en feudal, feu, la vocal abierta con más fuerza. Y estamos comprobando que es diptongo. Y cuando hay diptongo, como el caso de dos vocales cerradas también, ¿no? Cuando hay diptongo, ¿qué hacemos? ¿Se junta o se separa en una sola sílaba? Si hay diptongo y la vocal abierta es tónica, se produce con más fuerza, se junta en una sola sílaba. Nunca se separa porque es diptongo. Los diptongos se juntan. Y para ser diptongo, la vocal abierta tiene que ser la tónica. O en su defecto, dos vocales cerradas siempre se juntan, nunca se separan porque es un diptongo. ¿Está claro, muchachos? Bien, estoy seguro que me están aprendiendo. Bien. ¿Y cuándo se produce un triptongo? La fórmula del triptongo es esta. Primero una vocal cerrada, una abierta tónica que va a estar al centro y una vocal cerrada, como el caso de la palabra guaura, en la sílaba guau, guau. Observen, vocal cerrada la U, vocal abierta tónica la A, suena con más fuerza, y la vocal cerrada U. Wow, tritongo. Si hay esta fórmula donde la vocal abierta que está en el centro se produce con más fuerza, indudablemente se produce triptongo. Triptongo. En el caso de Uruguay, guay, vocal cerrada la U, vocal abierta la A, tónica, y la vocal cerrada I. Aquí aclaro, las palabras terminadas en Y para este efecto, se considera que esta puede ser, a ver, vamos a ver, vamos a buscar un poco, sí, acá está. ¿Ve? Esta se considera como una I vocálica, como una I vocálica. ¿De acuerdo, muchachos? I vocálica, está marcando, ¿eh? Por tanto, ¿qué hay? Vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Se cumple este
esta regla, ¿ve? Esta fórmula. Nunca se separa. Este es un caso del diptongo y el otro es del triptongo. No olviden, cuando hay diptongo, como en este caso, cuando hay triptongo, como en este caso, no se separa, se junta. Vuelvo a repetir porque la vocal abierta en los diptongos suena con más fuerza y en el triptongo la vocal cerrada, perdón, la vocal abierta que está al centro se pronuncia con más fuerza. Bien, pasamos. ¿Qué pasa con el hiato? ¿Qué es el hiato? El hiato es otro fenómeno de secuencia vocálica. Tienen diversas fórmulas. En primer lugar, hay dos clases de hiato. Uno que se llama el hiato simple, que puede tener estas fórmulas. Una vocal cerrada más una vocal más otra vocal cerrada, que pueden ser vocales cerradas iguales, o puede ser una vocal abierta más otra vocal abierta. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, por ejemplo, en la palabra roedor, están viendo ustedes roedor, vocal abierta más vocal abierta. Ahí está, ¿ves? Vocal abierta O, vocal abierta E. En la palabra aorta, vocal abierta la A, vocal abierta la O. Estoy en esta fórmula. ¿Qué hacemos? Cuando hay hiato, en todo caso los hiatos siempre se separan. Dos vocales abiertas que conforman un hiato simple nunca van juntas, se separen. Anoten esto. Roedor, aorta, por ejemplo. Luego viene esta otra que dice vocal cerrada más vocal cerrada. La vocal cerrada más vocal cerrada, como este caso. Vocal cerrada la I, vocal cerrada la I. Pero tienen que ser iguales. Dos vocales cerradas iguales, ¿no? Cuando dice la palabra, por ejemplo, chiismo, ¿qué hacemos? Todo hiato se separa. Tanto simple, en este caso, con dos vocales abiertas o con dos vocales cerradas iguales. ¿Ve? Chi, is, mo, por eso que separo. En la palabra ro, si, y, to. Ahí está, ¿ve? Separado la si de la i, solita es una sílaba. En la palabra aéreo, están viendo que hay secuencia de vocales abiertas. Abierta la A, abierta la E, abierta la E y abierta la O. De tal manera que estos conforman un hiato simple. Y vuelvo a repetir, los hiatos simples siempre se separan. Nunca conforman una sola sílaba. Hay otra clase de hiato, es el hiato acentual. Mucho cuidado aquí, pero desde ya, cuando dice hiato, todo hiato se separa, dije tanto simple como acentual. ¿Qué pasa con el hiato acentual? El hiato acentual tiene esta fórmula. Primero una vocal cerrada más una vocal abierta. O puede ser primero la vocal abierta y después la vocal cerrada. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque similar a esto, precisamente tenemos la fórmula del diptongo, ¿recuerda? Pero no puedes confundir. En el diptongo la vocal abierta es la tónica. En el hiato acentual, la vocal cerrada es la tónica, la que se pronuncia con más fuerza, estando antes de la abierta o estando después de la abierta. La vocal cerrada, ya sea I o ya sea U, suena con más fuerza y produce hiato acentual. Por ejemplo, en estas palabras, ¿ve? Leía, observe, leía. Vocal abierta la E, vocal cerrada la I. ¿Ve? ¿Cómo se separa? Y ya dije de antemano, tienes que separar. Aquí, vocal cerrada la I, en la palabra fi, es vocal abierta.
La cerrada es la que suena con más fuerza. Leí, ya. Fi ahí está, ¿ve? O en esta, reu, no. Vocal abierta la E, vocal cerrada la U, y la U suena con más fuerza. Reu, no. O en esta última, telepatía, aquí está el hiato simple. Vocal cerrada la I, vocal abierta la A. En telepatía la I suena con más fuerza. Por eso presenta hiato acentual. Aquí es más. Si hay hiato acentual, necesariamente, vuelvo a repetir, se separa y se tilda. La vocal cerrada tónica se tilda. En este caso, la guía, la I. Fi es la I, tildo, separo y tildo. Reúno, separo y tildo. Telepatía, separo y tildo. Mucho cuidado. Aquí me puede decir, por ejemplo, a ver, en esta última palabra, telepatía. Efectivamente tiene 5 sílabas, es una palabra pentasílaba. Por la ubicación del acento, puede ser esta, si el acento está aquí en la última es palabra aguda, en la ti sería palabra grave, en la pa sería palabra esdrújula y en la le sería palabra sobresdrújula. ¿Qué resulta? Que esta palabra tiene la sílaba tónica en la ti. Entonces, ¿qué clase de palabra es? Palabra grave. ¿Por qué? Porque las palabras graves tilden o tienen el acento en la penúltima sílaba, no en la última. ¿Y qué dice la regla general de tildación de palabras graves? Toda palabra grave se tilda cuando termina en cualquier consonante, menos en NS y vocal. Aquí están terminando una vocal, pero solo hay una contracción. Entonces, ¿cómo explico esto? Fíjense, cuando tenemos un hiato acentual, no interesa la clase de palabra, que puede ser aguda, grave, esdrújula, etc. Necesariamente tienes que tildar la vocal cerrada tónica, como en este caso en la palabra telepatía. Siendo grave estoy tildando. Es como una excepción de la tildación por clase de palabra. Necesariamente debemos tildar. ¿De acuerdo? Acá también leía palabra grave, ¿no? Terminado en vocal, no debería tildar por regla general, pero como es hiato acentual, prima precisamente la tildación de esa vocal cerrada que es tónica. Clarísimo, muchachos. A ver, aquí quiero que me digan, por favor, que me separen estas secuencias vocálicas. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra antihigiénico? Con todo eso que hemos recordado hasta ahora. Esto conocen, sabían ustedes. La primera sílaba. Voy observando aquí, mira, ve. Claro, es obvio. An es la primera sílaba. Y acá tengo la I, seguido de una I, de por medio está la H. Esto quiero aclarar. La H siempre va con la vocal de la derecha. Cuando está entre dos vocales, siempre va con la vocal de la derecha. Por tanto, su separación será anti y separado. ¿Y por qué, además, qué pasa acá? Si hay dos vocales cerradas iguales, ¿qué se produce? ¿Diptongo o hiato? En este caso se produce un hiato acentual. Perdón, no es acentual, es un hiato simple. Dos vocales cerradas iguales. Y si es hiato simple, necesariamente separo. Por tanto, hasta ahí sería anti y con su H es otra sílaba. Hie, diptongo, porque la vocal cerrada suena con más fuerza. Aquí no hay ningún problema. Y ni. ¿Qué resulta entonces? La palabra antihigiénico tiene las siguientes sílabas. An, ti, i, hie, ni y co. ¿Me entendieron?
¿Cuántas sílabas tiene la palabra 21? Observa las secuencias vocálicas. Acá hay dos vocales juntas, ¿ve? Abierta, cerrada. Aquí una cerrada y otra cerrada. La primera sílaba, ¿cuándo es? ¿Cuál es? En 20 único es B. In. ¿Separo o no separo? No separo. ¿Por qué? Porque esta conforma una sola sílaba. Este es un diptongo. Este es un diptongo. Y si es diptongo, no se separa. ¿Por qué? Porque es una vocal abierta, tónica la E, seguida de una vocal cerrada. Por tanto, hasta aquí es la primera sílaba. Vein. Ahora, T1 o T1, ¿separo o no separo? Dos vocales cerradas nunca se separan. Todo esto, además, conforma otro diptongo. Otro diptongo. Por tanto, la palabra 21 tiene dos sílabas. Estoy seguro que me están entendiendo, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra augurio? Au, au. ¿Por qué? Porque la vocal abierta suena con más fuerza, es un diptongo. Gu, no hay ningún problema. Y en rio, ¿cuál es la tónica? No es la cerrada, sino la abierta, por tanto es diptongo. Si fuera la cerrada diría augurio, así no es la palabra. Este es diptongo. Por tanto resulta que tiene tres sílabas. Augurio. Diptongo por acá, diptongo por acá. ¿De acuerdo, muchachos? En la palabra tauromaquia, ¿cuántas sílabas tiene? Ta-u-ro-ma-qui-a. ¿Así será? No, es una sola sílaba. Porque la vocal abierta suena con más fuerza. Por tanto, ¿qué es? Hiato o diptongo. Tau, diptongo. Oro, no hay ningún problema. Ma, no hay vocal juntas. ¿Qué más? Aquí sí. ¿Cómo es la palabra Tauro? Perdón. Disculpe, estamos un poco afectados a la salud. Tauromaquia o tauromaquia. No, la palabra es tauromaquia. Tauromaquia. Ya dije que esta U le pertenece aquí a la Q. Es un dígrafo. Por tanto, entonces, esta y esta conforman un diptongo. Las sílabas serán entonces tau, ro, ma, kia. Una sola sílaba. Una sola sílaba. En neumología no se para. Es neu, mo, no hay ningún problema. No hay dos vocales juntas. Lo. ¿Y aquí va juntas o no? ¿O se separa? Claro que se separa porque la vocal cerrada, la I solita es tónica. Y entonces, ¿qué se presenta aquí? Aquí se presenta el hiato. ¿Y qué clase de hiato? Hiato acentual. Hiato acentual. Anoten, muchachos, así, ¿ve? ¿Por qué? Porque la vocal cerrada y suena con más fuerza. Es neumología. Y está tildada, ¿eh? En boicotear. Voy, voy. Diptongo. Co, no hay ningún problema. Aquí, dos vocales abiertas. ¿Van juntas o se separan? Dos vocales abiertas siempre producen un hiato simple y dos vocales abiertas nunca van juntas. Por eso será boicotear. En coincidencia, coin, diptongo. Sí, no hay ningún problema. Den, no hay ningún problema. Y en glaciar, ¿qué resulta? Diptongo o hiato, es diptongo. Por eso tiene una sola sílaba. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. El tiroideo, ti, oroideo, oroi, es oroi. ¿Por qué? Porque la vocal abierta suena con más fuerza. Dos vocales abiertas acá en deo nunca van juntas porque es hiato simple. Y tengo que separar, su sílaba será ti, oroi, de, o.
¿Está claro, muchachos? A ver, por el micro ahí, él puede decirme. ¿Alguna pregunta de repente? Queremos aprovechar esta visualización con sus... Por eso que estamos tratando de hacer así, ¿ve? Bien, el silabeo ortográfico es otra aclaración que debemos hacer. Vuelvo a repetir, cuando tenemos, por ejemplo, aquí una H entre una vocal A, como en este caso, y la vocal otra A, esta H, cuando se separa, debe ir con la vocal de la derecha. Por eso se separa A, la A, ja. ¿Y por qué separo aquí? Porque aquí está la A y aquí está la otra A, dos vocales abiertas, nunca van juntas, es hiato simple, por eso la palabra alhaja tiene tres sílabas. A, la, A, ja, perdón, cuatro sílabas. Engaijado, engaijado. Profesor, ¿por qué usted dijo separa acá y va con la vocal derecha? No, en este caso conforma una sola sílaba. ¿Por qué? Porque acá es ay. La A suena con más fuerza, por tanto es diptongo. Y si es diptongo, se junta en una sola sílaba, con la H intermedia. ¿Ve? En convoy, ¿qué dije? Esta es una vocal. Aquí está un diptongo, considerando esta como una I. ¿Ve? Como una I. Ahí está. Pa spray, de igual modo, pray, diptongo. Pray, diptongo, ¿ve? En arquitecto no hay ningún problema. Solo la aclaración de que aquí cuando hay una consonante seguido de otra consonante, necesariamente se separa. Por supuesto, se separa. ¿Ve? En el caso de guiso, también esto es dígrafo, guiso dos sílabas. Éxito, aquí está la X, igual que la anterior, cuando está entre dos consonantes, la X siempre va con la vocal de la derecha. No con la anterior, sino con la vocal de la derecha. ¿Está claro, muchachos? Por eso su separación será éxito. Y aquí en reacción, también dos consonantes. ¿Ve? Aquí la C y aquí la C se separa. Aquí protección de igual modo, no puede ser consecutiva, necesariamente se separa. En suboficial, esta no se considera como prefijo. No se separa nunca suboficial, no, sino la pronunciación también nos ayuda. Suboficial, ¿ya ve? Preincaico, ¿por qué están juntas? ¿Por qué, muchachos? Es hiato o diptongo. Es diptongo. ¿Y por qué es diptongo? Porque la vocal abierta, eso era con más fuerza. Prein, prein, ahí está. Y se junta una sola sílaba. A ver, esta, mis queridos alumnos, a ver cómo están desarrollando. La palabra prohibir, ¿cuántas sílabas tiene? Ah, no me pueden contestar por el chat. Bueno, a ver, por acá, por el chat. Así están mis alumnos, ¿eh? Ah, muy bien, exacto. Freud, Freud, ¿por qué? Ah, porque es ditongo. Claro, la H intermedia no impide la formación de... A ver, vamos a ver acá. Ya. Entonces, ¿qué resulta? Por ahí, exactamente. ¿Por qué? Porque es vocal abierta y vocal cerrada. Saca la primera sílaba. Resulta entonces que es dos sílabas, proi y vir. En desahucio, de como esa va sa, u, sio juntas, no. Es vocal abierta y es vocal cerrada. La H es como si no existiera.
¿Cuál suena con más fuerza? La abierta. Por tanto, ¿qué se produce? Diptongo. Desahucio. Otro diptongo acá. ¿Ve? Ahijado, ese ya hemos visto. Ahijado, ¿cómo es? Resulta que aquí es vocal abierta y vocal cerrada. Ay. ¿Ya ves? No puedo separar la abierta de la cerrada porque eso suena con más fuerza, es un diptongo. Ja, y no hay problema, todo. Alaja, como hemos dicho acá. La, ja, ¿ya ves? En éxtasis. Esta, por favor, mira, ¿ve? La X está entre una vocal y no es la que sigue otra vocal, sino una consonante. ¿Qué resulta? Si está así la X, entonces no va con la derecha, sino con la vocal que está a su izquierda. ¿Ya, muchachos? Acá, ¿ve? Ya. Entonces, ¿cómo separo? X hasta acá. Ta y sis, no hay ningún problema. Aquí sí está la X entre dos vocales, ¿ve? Como hemos dicho, va con la vocal de la derecha. Por tanto, ¿qué será? Sí, y acá, sí, y liar, no hay ningún problema. Aquí, esta puse en un examen. ¿Cómo es la separación? Están viendo que la X está entre una vocal y otra vocal, acá la A, esta vocal. ¿No? La H es como si no existiera. Si la X está entre dos vocales, va con la vocal de la derecha, resulta que separo. ¿Qué vas? ¿Hasta dónde más? Aquí no puedo separar porque es una abierta, tónica y una cerrada produce diptongo. Todo esto es diptongo. Saus, por eso conformo una sola sílaba, es diptongo, y ti, y bo. No hay ningún problema. ¿Qué resulta? Tiene cuatro sílabas. Xaus, ti y bo. Excelentes muchachos, ¿eh? ¿Dónde está el acento en esta palabra? Fíjese, el acento es la mayor fuerza de voz en una sílaba de una palabra. Una misma palabra puede tener un acento, siendo la misma palabra, el acento se puede desplazar. Resulta que entonces que el acento es la mayor intensidad de voz que se pronuncia una sílaba de una palabra. Vale decir, el acento es sílaba tónica. Si les dije esto. En la palabra tráfico, traficó. Esto me dirá qué clase de palabra es. Si el acento está en la última sílaba, es palabra aguda. Si está en la penúltima sílaba, palabra grave. Si está en la antepenúltima sílaba, perdón, última, penúltima, sí, antepenúltima sílaba, esta es una palabra esdrújula. ¿Eh? Ahora, el significado obvio no va a ser diferente. Traficó, va a variar ligeramente, o en todo caso en estos últimos, tráfico del verbo traficar y traficó el mismo verbo pero en pasado. Y cuando dice tráfico, el tráfico es sustantivo. ¿Ven, muchachos? Entonces, repito, en una misma palabra puede desplazarse el acento, como el caso, por ejemplo, de médico, medicó, por ejemplo, ¿ve? Y cambia el significado, por supuesto. Clases de palabras según la posición del acento, sí saben, muchachos, ¿ve? Si la palabra tiene el acento en la última sílaba, esta es una palabra aguda. ¿Cómo no van a saber esto, ve? ¿Sí o no? Como el caso, por ejemplo, de la palabra, a ver, ¿qué palabra, muchachos? La palabra avestruz, aquí está, ¿ve? Avestruz, avestruz, aquí está, truz. Conocer, enlazar. ¿Qué clase de palabra es? Aguda. En la penúltima sílaba, si el acento está en la penúltima sílaba, la palabra es grave, como en este caso, circuí, penúltima sílaba. Salí, en la li. Palabra grave. Las palabras esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba, como en este caso, múltiplo, sincrónico. Ahí está. Y las sobresdrújulas son aquellas palabras que tienen el acento en la antepenúltima sílaba, como en este caso, ¿ve? Devuélveselo.
cómprasela. ¿Ya? ¿Se acuerdan, muchachos? Sumamente fácil, ¿verdad? Saben ustedes. Ahora, las reglas. ¿Qué dice? Toda aguda se tilda cuando termina en... A ver, creo que está más adelante. A ver, veamos. Aquí está. Toda aguda se tilda cuando termina cuando la palabra aguda termina en vocal. Eso es lo importante. Esto es lo importante, muchachos. Toda aguda para tildar debe terminar en vocal. Y toda grave para tildar, toda palabra grave, la palabra debe terminar en una consonante. Aquí están viendo, ¿ve? A ver, ¿dónde está mi puntero? Aquí ve. Palabra terminada en N. Terminada en N. Terminada en S. Sílaba terminada en S. Sílaba terminada en vocal. Sílaba terminada en vocal. Ahí está, ¿ve? Entonces ahí se tilda. Dice la regla, vuelvo a repetir, toda aguda se tilda cuando termina en vocal y en consonantes N, S únicamente. N y S, en otra consonante no. A la inversa, la palabra grave se tilda cuando termina en cualquier consonante. Cualquier consonante. Cualquier consonante. Cualquier consonante. Cualquier consonante. Pero menos en NS o vocal. Ahí no tildas. Cualquier consonante menos NS vocal. Y con las esdrújulas y las sobresdrújulas no pasa nada. ¿Por qué? Porque estas se tildan sin excepción, se tildan siempre. Eso sí saben, ¿verdad? Clarísimo. Mucho cuidado, muchachos. Aquí hay un aviso de emergencia. ¿Qué pasa, Carlos? Si las palabras agudas están terminando en grupo consonántico, como en este caso, por ejemplo, la palabra robots, observen que está terminando en dos consonantes. Mamuts, no obstante que la última es la S, observen. Tic-tacs, ¿ve? En ese caso, si terminan dos consonantes, grupo consonántico, grupo consonántico, dos consonantes, no obstante de que es la última la S, siendo aguda, no se tilda esto, por favor. No tildas, nunca tildas. Porque la palabra no está terminada en una S sola, sino en un grupo consonántico. ¿Qué pasa con las graves? Si las graves terminan en grupo consonántico, como este caso de biceps, forceps, etcétera, entonces aquí sí. Si es grave, sí se tilda. Si es grave, si se tilda, no hay problema. Mucho cuidado solamente con las agudas. Tildación optativa, ¿qué es esto? Ah? La tildación optativa, mis queridos alumnos, es cuando puedo tildar o no puedo tildar y las palabras no hay ningún problema ortográficamente. Por ejemplo, puedo decir polícromo o policromo, con tilde o sin tilde, meeting, meeting, fútbol, fútbol. Esto es en nuestro medio, siempre nosotros decimos fútbol, pero decir fútbol sin tilde también es correcto. Hidrosfera, hidrosfera, atmósfera, atmósfera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, muchachos? Está claro, ¿no? Ya, aquí. Voy a volver mejor, voy a sacar esta animación, que es un poquito... A ver, ahí voy a poner a mis muchachos que participan. A ver acá, eso es acá. ¿Cuál es la respuesta, mis queridos alumnos? Ahí está. A ver, señala, dice la alternativa que contenga si le veo adecuado. Al ojo más. Al ojo más, muchachos.
A ver, todos trabajando, ¿ah? En la primera es tito, ahuyentar, aleación. ¿Está correcto? Aquí estoy separando dos cerradas que se produce hiato acentúa, perdón, hiato simple si se separa. Ditongo, aleación, dos vocales abiertas. Hiato simple está correctísimo la uno. En isometría, recuay semihúmedo. ¿Cuál es el problema? Aquí hay un error, por favor, ¿ah? ¿En qué palabra, muchachos? A ver, si me dicen por el chat. En mi, Muy bien. Esta está mal, anoten. Esto está mal. ¿Por qué? Porque acá hay una vocal cerrada y otra vocal cerrada. Dos vocales cerradas nunca se separan, a pesar de que de por medio está la H. Este es miu, pero como húmedo se escribe con H, entonces estará ahí de por medio. Su sílaba será C, miu, húmedo. Muy bien, error acá. ¿Qué pasa en la 3? About de reivindicar extrema unción. ¿Cuál es el problema? Todos están bien. En la maun. Muy bien, excelente. Otro ditongo. Es extre maun. Maun, una sola sílaba. Ya, dos errores, ¿ah? La 4. Y exacto, correcto, traído hiato acentual de suma, dice correcto. Las correctas son la 1 y la 4. ay, cabe, debería ser Un la E, pequeño error, pero ¿ah? corrigiendo la 2 como uno. Acá en la E, póngale 2, póngale como 1 exacto. Muy bien. Sí, mis amigos, acá, por favor, pequeño error el tipeo debe ser es 1, no es 2 de romanos. Y esa es la respuesta. Ya, ¿está bien? Ya, Santiago, no hay clave, no, claro, tiene razón, pero ahí está, ya aclaré, ¿ah? Bueno, seguimos. Lea el siguiente texto, determina el número de palabras agudas, graves, respectivamente. A ver, palabras agudas primero, ¿ah? Ya, les ayuda. La fiesta de Santiago en el Perú, primera aguda Perú, es una celebración importante. ¿Cuál es la aguda? Sí, en el libro está bien agarrado. Celebración, muy bien. Importante y popular en el calendario de los Andes. ¿Cuál es la aguda? ¿Están participando bien, muchachos? De importante y popular. Hay una aguda, ¿cuál? Popular, pues popular, popular. Los Andes peruanos. Ya, otra aguda. Es además una tradición ancestral. ¿Cuáles son agudas? Además, muy bien, otra tradición, otra ancestral, muy bien, de agradecimiento por la fertilidad. Fertilidad, ahí está. ¿Ve? Y luego dice, la idea es ganar buena salud. ¿Cuál? Hay dos agudas, ¿cuáles? La idea es ganar buena salud, ¿cuáles? Ganar otra, falta una, salud. ¿Cuántas son, muchachos? 9 agudas, muy bien, excelente. Ustedes me dirán cuáles son las graves. Obvio, los monosílabos no se cuentan ahí, por favor. ¿Ah? Fiesta, primera, la fiesta. Otro, Santiago, ahí está, tía. ¿Qué más? Es una, acá, ¿ve? Acá, están contando. Celebración importante, ahí está, ¿ve? Popular, ¿no? En el calendario, ahí está, de los ahí está, an, Peruá, Uruguay, más una tradición ancestral de agradecimiento, bien, ahí está, por la fertilidad, esa, ¿no? La idea de es bue. ¿Cuántos son, muchachos? ¿Cuál es la respuesta?
La D. Muy bien, excelente, mis alumnos. En la 3, acerca de la acentuación general, sería el enunciado donde es verdadero o falso. Observe, ¿verdad? Dice, las palabras acuífero y sprays no requieren de tilde en la I. No requieren acuífero, sprays. No, ¿cómo que no? Acá dice, sí requiere aquí. Pero ¿por qué? ¿Qué clase de palabra es acuífero, muchachos? Separen sus sílabas. Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula, que es acuífero, esdrújula. Y requiero tildar. Y aquí dice no, falso, falso. La 2. Récords, superávit, presentan correcta tildación. ¿Sí o no, muchachos? Récord, superávit, presenta correcta tildación. Sí, esa es verdadera. Muy bien, efectivamente. En examen y resumen, ¿se ha tildado adecuadamente? Falso, falso, falso. ¿Cómo vas a tildar examen? Nunca. Palabra grave, resumen de igual modo, terminada en N. En tic-tacs y snobs son agudas que presentan adecuada tildación. Tic-tacs, snob, ¿se tildan? ¿Qué cosa dije? ¿Se tildan o no se tildan? No. ¿Cuál es la respuesta? Muchachos, la C. Muy bien, excelente, mi salud. 4. Señala el enunciado que carece de error en la tildación. Quiere decir que todos tienen errores, ¿ah? En la 4 todos tienen errores. A ver, ¿cuál es la que no tiene? Por ejemplo, aquí en su sandés, sandés es palabra aguda, pero no se tilda porque está terminado en Z. Ya llegó a decir, bueno, en la 2, en la B, la máquina térmica trabajó con fluidos comprensibles. ¿Está bien? ¿Cuál es el error, muchachos? Fluidos, ¿cómo vas a tildar si es palabra grave terminada en S? Muy bien. La red central separa dos equipos del vóley clásico. ¿Cuál es el error? Te está pidiendo ya fluidos, no, pero acá la red central separa dos equipos en el vóley clásico. ¿Cuál? ¿Cómo que no hay? Hay un error. Si te pide así, no te está diciendo, Ole, mira, y falta el tilde. voley, por supuesto, voley. ¿Qué clase de palabra es? Palabra grave, terminada en consonante y es se tilda. Cuidado, ¿ah? Ya, acá hay error. Ya, en la D, se rió grotescamente de sus magníficas ocurrencias. ¿Cuál es el problema? ¿Hay error o no hay error? Si hay error. Rió, por supuesto. Los monosílabos no se tildan nunca. Todos tienen errores. A ver aquí, apenas jugó, sufrió, grave, perdón, aguda, aguda, tildada, correcto, un tirón, aguda, de un tríceps grave, femoral. Ya ve, muchachos, acá no hay error. ¿Ve? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Muchachos, ¿cuál es el error? Ya están almorzando algunos, ya ve. La E, exacto. 5. Indica si el enunciado es verdadero o falso según corresponda. Rosito. ¿Qué pasa con Rosito y algarabía? ¿Presentan hiato acentual? ¿Seguro? ¿Falso o verdadero esto, muchachos? ¿Rosito presenta hiato acentual? ¿Qué presenta Rosito? Eso es falso, Rosito, ¿no? Acá hay hiato simple. No es acentual, mucho cuidado. Dos vocales cerradas iguales. En la 2 dice, en semihúmedo y despreciáis se observa ditongos. Falso. Aquí hay ditongo. ¿Y aquí qué pasa? En despreciáis. ¿Qué hay, muchachos, en despreciáis? Tritongo, muy bien. Despreciáis es tritongo, por tanto es falso. Esto es falso. En la 3, demandan de tilde las palabras agudas. Coñacs, mamuts, falso, falso. Porque termina en grupo consonántico. Entonces,
¿Qué más? Las palabras tríceps y récords requieren de tilde. Tríceps sí, pero récords no. ¿Cuál es la respuesta? Muchachos, ¿cuál es la respuesta? La C, la C. Todas son falsas. Cuando no, todas son falsas, muchachos, mira. Y es la única verdadera. ¿De acuerdo? Perdón. Sí, las palabras tríceps y récords requieren de tilde. Sí. Récords debe tirar tris. ¿Sabe? Muy bien. Alternativa que presenta hiato, triptongo y diptongo. Si buscas estas, las primeras palabras debe haber un hiato zoológico y no te dice hiato, especifica hiato simple o hiato acentual. Puede ser cualquier hiato, cualquiera. Veo, por ejemplo, aquí, búho, también hiato, incluir, no hay. Ya. Luego debe haber un triptongo. Acá hay triptongo, pero no está antes un hiato. Y luego debe haber un diptongo. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Mire, hiato, veo, hiato simple. Luego dice que guiáis, cerrada, abierta, tónica, cerrada. Aquí está el triptongo. Y luego el diptongo, con mucha atención, atención. La respuesta la sé. Excelente. ¿Qué más? Vincule correctamente las palabras con su clasificación según el acento. Interview, compost, compost, si así la palabra. Spray, ¿qué clase de palabras son? ¿Graves, esdrújulas o agudas? Agudas, muy bien. Útiles, líbido, cuéntalo. ¿Qué clase de palabras? Muchachos, relación, esdrújulas, pues claro, muy bien. Y cuando digo suerte, ten, su, mix, palabras graves. ¿Cuál es la respuesta? La D. La respuesta la D. Excelente, mis amigos. 8. Elija la opción que presenta la secuencia de palabras. Una esdrújula, una grave y una aguda. Se ha metido las tildes, claro que sí, porque los muchachos son inteligentes. ¿Cuál es la respuesta? Al ojo nomás ves, por ejemplo, esdrújula. Acá es esdrújula, esta es esdrújula, 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 esdrújula. Por ahí lo encuentras. Grave, ¿cuál es grave? Esta grave, esta grave, esta grave. ¿Cuál es? ¿Y cuál es aguda? Esta, así. ¿Cuál es la respuesta? La E, vértice, esdrújula. Clarence, grave. A coñax, aguda. La respuesta, la E. Muy bien, mis alumnos. Marque la alternativa donde se ha silabeado correctamente. También se han metido las tildes. A ver, ¿cuál, muchachos? A ver, leeríais, veríamos influido. ¿Está bien? No, ¿cuál es el problema? ¿En qué palabra encontramos el error? En la 9. En la 9, muchachos. A ver, leerí. Ais, ais, muy bien. Ais, ¿por qué? Porque es síntoma. Aquí está el hiato central. Veíamos correcto, influir correctísimo, muy bien. En etíope, etíope está bien. De sí, no me vayan a pronunciar como hay un alumno me dijo, profesor, entonces yo leo de sí, en castellano no, por favor, eso es de sí, hidratar correctísimo, Bahía correcto. Subalterno, rehuían, chita correcto. ¿Cuál es la respuesta? Mis queridos alumnos, en la 9, en la 9 es la C. La C, muy bien. Y finalmente, para irnos a almorzar con mucha satisfacción, a opción donde se ha usado correctamente la tildación.
Ustedes dirán. A ver, mejor lo hacemos de abajo arriba. A ver. Mientras dormía, los búhos se posaron en un árbol de otro hábitat. ¿Cuál es el problema? Primero me dicen, ya me están dando la respuesta, ya, pero ¿cuál se le roca? Hábitat versatilado. Muy bien. Había estado distraído al graficar los caracteres de su examen. Dos errores, ¿ah? ¿Cuál examen no se tilda? Caracteres no es carácter, sino es carácter. Dos errores, todos tienen errores. ¿Dónde se ha usado correctamente la tilde? En la C, los aborígenes dieron un testimonio, esto es fútil, en el podio de policía. En este caso, no, perdón, la palabra es fútil, fútil, fútil. Acá debe estar con tilde, fútil. Y el látex líquido se usa, ¿cuál es el error? Látex debe estar tildada. Obvio, en la A, el líbido coreógrafo les hizo escuchar la melodía romántica. Muy bien, muchachos, es la A. Excelente, mis alumnos. Es un placer trabajar con ustedes realmente, ¿eh? Muchas gracias por su atención, mis queridos alumnos. Pero por favor, lo único que les pido es revisen esto. Tanto números que tienen ahí en el cerebro es como una distracción para ustedes, por favor. ¿De acuerdo? Muchachos, gracias también a ustedes por su atención. Pero revisen, por favor. Voy a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.